¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente a un nuevo capítulo de su podcast favorito, Hablando con Derecho. Este podcast donde nos encontramos para hablar de historia, política, epistemología, derecho, economía y muchos otros temas más que tienen que ver con los problemas sociales del mundo actual. El día de hoy tenemos un capítulo lo que sigue atractivo e interesante para todos ustedes y en compañía de su servidor Francisco Rodríguez vamos a abordar el tema de la Ley Nacional de Ejecución Penal y la Ley del Sistema Integral de Justicia Penal para los Adolescentes. Primero que nada hay que entender que la Ley de Ejecución Penal se publicó el día 16 de junio de 2016. Vamos a hablar un poquito de los antecedentes. Esta nueva Ley de Ejecución Penal en nuestro país es una ley que en realidad pretende mejorar las condiciones de vida de nuestros reos que se encuentran pues en nuestras cárceles mexicanas a través de nuevas alternativas de justicia y sobre todo, pues aborda el tema de la reinserción social, esta que es una alternativa que va de la mano con la libertad anticipada, la conmutación de la pena, la libertad condicionada, el arresto domiciliario y el trabajo, pues en favor de la comunidad también, ¿no? Incluye muchos beneficios, ¿no? Con un enfoque también que va a raíz del género, ¿no? Para los adultos mayores y que también, pues procura el bienestar de los hijos y los hijos de los que se encuentran pues privados de la libertad. Esta ley nos establece muchas normas sobre la readaptación social, que se regulan con la ejecución de sanciones penales. Y vamos a hablar también qué pasará con los juzgados del Poder Judicial, así como los defensores públicos que conocen esta materia. Así que vamos a iniciar con este su podcast favorito. Como ya les comentaba, se publicó el 16 de junio del 2016. En realidad, la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye una parte fundamental para mejorar, como les ya mencionaba anteriormente, las condiciones de vida, ¿no? Y garantizar el respeto, pues de los derechos humanos y la dignificación de las personas, pues que están privadas, ¿no? De la libertad, y esto, pues en los centros penitenciarios. Hay que hablar también del artículo 18 constitucional, la reforma, ¿no? Que tiene este artículo de la Constitución que se publicó el 18 de junio del 2008, ¿no? En el cual introdujo, un modelo penitenciario, ¿no? Que habla sobre la reinserción social, donde vamos a observar una serie de cambios, ¿no? Que son trascendentales y fundamentales para que esta ley nacional de ejecución penal, pues vaya encaminada, ¿no? En primer lugar, se sustituyó el término de readaptación por reinserción, y se abandonaron los términos de delincuente y reo por el sentenciado. También se incluyó el fomento al respeto de los derechos humanos, como ya lo mencionábamos, y así lograr una reinserción social. También fue incluido un objetivo adicional al de lograr la reinserción, que es el procurar que la persona no vuelva a delinquir, ¿no? Este es el objetivo de nuestra ley, que nuestras PPLs, las personas que se encuentran en nuestras cárceles mexicanas, después de que salgan de la cárcel, pues no vuelvan a reincidir, ¿no? Sino que cambien su estilo de vida, ¿no? Por eso hablamos de una reinserción, de una readaptación, es muy importante. Y también, fue adicionado el concepto de los beneficios, ¿no? Que pueden tener como parte de la lógica del sistema penitenciario las personas que se encuentran privadas de la libertad, ¿no? También hay que entender, ¿no? La reinserción social como un principio, ¿no? Como el conjunto de derechos y criterios de justicia penitenciaria que son, fundados en los derechos humanos del sentenciado y con mayor razón de la persona procesada sujeta a prisión preventiva. Dentro de este conjunto de derechos se encuentra el trabajo, el deporte, la salud, la educación y contar con personal capacitado, ¿no? El objetivo, como ya lo mencionábamos, ¿no? Que nuestros PPLs no vuelvan a reincidir. Vamos a hablar del objeto de esta ley, que es establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento de prisión preventiva, en la ejecución de las penas y en las medidas de seguridad que están impuestas como una consecuencia de una resolución judicial tras haber cometido un delito, ¿no? Esto no quiere decir que la prisión preventiva o la prisión durante el proceso sea una pena, sino más bien una resolución, ¿no? Que se debe ejecutarse de forma plena y con legalidad, ¿no? Es decir, con el respeto a los derechos humanos que se lo contempla nuestra Constitución y con el acceso a los medios necesarios para hacerlos valer también, que es muy importante, ¿no? Como lo contempla, el principio en la plena ejecución de las resoluciones judiciales previsto en el párrafo sexto de nuestro artículo 17 constitucional. También el objetivo de esta ley es establecer los procedimientos para resolver las controversias
que surjan con motivo de la ejecución penal y regular los medios para lograr entonces, una reinserción social. Dentro de los beneficios que se encuentran en esta preliberación encontramos, pues la libertad condicionada, ¿no? Que es una forma de cumplir la sentencia que te impusieron bajo una medida de supervisión en el exterior. También hablamos de, que ya lo mencionábamos al inicio de cuando iniciábamos esta charla, la libertad anticipada, ¿no? La obtención de este beneficio, ¿no? Que no extingue la pena de la prisión y que otorga libertad al sentenciado. Por eso hablamos de una libertad anticipada. También hablamos dentro de los beneficios que tiene esta nueva ley nacional, la sustitución y suspensión temporal de las penas, ya que el juez de ejecución podrá sustituir la pena de prisión por alguna pena o medida de seguridad no privativa de la libertad, ya sea prevista cuando se cumplan con diversos requisitos. También hablamos de los permisos humanitarios, ¿no? Si la persona que se encuentra privada de la libertad, es decir, un PPL, podrá solicitar al juez de ejecución un permiso extraordinario de salida cuando se justifique, ya sea por una enfermedad terminal, un fallecimiento de un pariente, de sangre, un cónyuge o un concubino. También hablamos de la preliberación por criterios de política penitenciaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad penitenciaria, con opinión de la Fiscalía, podrá solicitar al Poder Judicial de la Federación o también, ¿por qué no?, al Tribunal Superior de Justicia que corresponda, la conmutación de la pena, la liberación condicionada o la libertad anticipada de un grupo determinado de personas sentenciadas de acuerdo con algunos criterios, ¿no? También vamos a hablar sobre los sujetos, ¿no? Que esto lo prevé el artículo 3 de nuestra ley, donde hablamos sobre el juez de ejecución, el comité técnico, el Ministerio Público, la defensa. Ahora vamos a abordar nuestra ley, vamos a hablar capítulo a capítulo para que podamos entender el contenido de esta, ¿no? Vamos a hablar entonces sobre el primer capítulo que habla sobre las disposiciones generales, ya que es una ley bastante extensa, como ya les comentaba. El capítulo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal en México, titulado Disposiciones Generales, establece, ¿no?, las bases y los principios que son fundamentales en la ley. Algunos de los puntos clave para este capítulo son, los principios rectores de la ejecución penal, como la dignidad, los derechos humanos y la reinserción social, ¿no? El propósito. Define el propósito de la ley, que es regular la ejecución de las penas y las medidas de seguridad en el país con un enfoque en la reinserción social, ¿no? Ya lo mencionábamos anteriormente al inicio de nuestro podcast, respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas privadas de la libertad, ¿no? También habla sobre los principios rectores, ¿no?, los cuales deben regir la ejecución penal, como la legalidad, la no discriminación, el respeto a los derechos humanos y la dignidad, ¿no? La reinserción social, la participación ciudadana y la justicia restaurativa. También se garantizan los derechos humanos porque se enfatiza en la importancia de garantizar estos derechos que tienen las personas privadas de la libertad y se prohíbe la tortura, así como los tratos crueles e inhumanos. También hablamos, muy importante, que sea el cumplimiento de la pena y la medida de seguridad, incluyendo la clasificación también de las personas que se encuentran privadas de la libertad en diferentes regímenes según su conducta y el nivel de peligrosidad, así como también las restricciones a la privación de libertad, que se establecen las limitaciones y estas reglas para la privación de libertad, donde se incluyen las medidas de seguridad para la sobrepoblación, que no haya sobrepoblación en nuestras cárceles. También este capítulo 1 de la Ley Nacional de Ejecución Penal sienta las bases legales y los principios fundamentales que guían la ejecución penal de las penas y medidas de seguridad en todo México, con un enfoque en el respeto a los derechos humanos y la reinserción social. El capítulo 2, el de las personas sentenciadas, se enfoca en las disposiciones relacionadas con las personas que han sido condenadas y estas que se encuentran cumpliendo una pena o una medida de seguridad. Se establece dentro de este capítulo la clasificación de las personas privadas de la libertad, ya que se establecen las reglas para la clasificación de estas personas de nuestras PPLs en diferentes regímenes, considerando su conducta. También habla este capítulo sobre las reglas de convivencia y las medidas de seguridad. También hablamos sobre los derechos de defensa y los recursos judiciales, porque se reconoce el derecho de las personas sentenciadas a contar con asistencia legal y a interponer recursos judiciales en caso de violación a sus derechos. También sobre las restricciones y las sanciones disciplinarias, ya que dentro de esta ley establece las reglas para las restricciones y estas sanciones
que pueden ser aplicadas a las personas que están, pues privadas de la libertad en caso de incumplimiento de estas normas, ¿no? El capítulo 2 de esta ley establece un marco legal para la clasificación y el tratamiento de estas personas que se enfocan en el respeto a sus derechos y en la promoción de la reinserción social. También garantiza la atención adecuada a estos grupos vulnerables y el acceso pues también a los recursos judiciales en caso de que se violen sus derechos. Hablamos también del capítulo 3 que se centra en la atención integral y el tratamiento de las personas privadas de la libertad con un objetivo de reinserción social. Habla sobre la educación y la capacitación laboral, ya que promueve, como ya lo mencionábamos, la capacitación laboral como medidas para el desarrollo personal y la adquisición de habilidades que faciliten su reinserción. Ya lo mencionábamos en el artículo 18, ¿no? El objetivo de esta ley es que nuestros PPLs, al salir de nuestras cárceles, pues no reincidan y vuelvan a cometer un acto delictivo. También dentro de este capítulo nos habla sobre la atención médica y psicológica, ya que es derecho de todas las personas que se encuentran privadas de la libertad el acceso a la atención médica y psicológica de estos PPLs en calidad para que las personas privadas de la libertad, incluyendo también la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Es por eso que es muy importante el derecho a la salud, ya que esta ley pues reconoce el derecho que tienen las personas a la salud, que incluye pues la promoción de estilos de vida pues saludables. También destaca esta ley en este capítulo la creación de los programas que facilitan la reinserción laboral de las personas que se encuentran privadas, incluyendo la cooperación con empleadores externos. Es por eso que es importante los programas de tratamiento y rehabilitación, ya que personas que se encuentran en rehabilitación, ya sean por adicciones, trastornos mentales y otras problemáticas, pues esta ley cuenta con las herramientas necesarias para que estas personas pues se encuentren en un estado de rehabilitación apto para estos PPLs. Este capítulo 3 en general enfatiza en la importancia de la atención integral a las personas privadas de la libertad, con un enfoque, como lo mencionábamos, a la educación, al trabajo, a la atención médica, además pues que promueve la igualdad de acceso a estos programas y la atención pues especializada a los grupos vulnerables, como ya lo mencionábamos. Ahora vamos a hablar del capítulo 4, que trata sobre las víctimas y ofendidos. Se centra en las disposiciones relacionadas con las víctimas y las personas afectadas por los delitos durante el proceso de la ejecución penal. Aborda los derechos, ¿no?, de las víctimas y los ofendidos, así como la información de los mismos y también las medidas de protección, ya que establece las medidas de protección para las víctimas y los ofendidos, especialmente en casos de violencia de género y contra los menores de edad, también como la participación en los procesos de liberación y el derecho a la reparación del daño, ya que garantiza el derecho de las víctimas a recibir una reparación del daño causado por un delito y establece también los procedimientos para asegurar que se cumpla con esta obligación, así como también la identidad de las víctimas y el derecho a la información, ya que se reconoce el derecho de las víctimas y ofendidos a recibir información sobre los procesos judiciales y la ejecución de las penas. En este capítulo se pone un énfasis especial en los derechos y en la protección de las víctimas durante todo el proceso de la ejecución penal, ya que reconoce su derecho a la información, reparación del daño y participación en los procesos de liberación. Además, busca garantizar la protección de la identidad de las víctimas en situaciones de riesgo. Para el capítulo 5 de nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal, aborda la clasificación de las personas privadas de la libertad y las sanciones disciplinarias, ya que esta se enfoca en la clasificación de nuestros PPLs, así como de los regímenes de la ejecución penal, ya que define los diferentes regímenes que incluyen un régimen cerrado, un régimen semiabierto, un régimen abierto y un régimen de medio libre, casi como también los criterios de clasificación y las reglas para la sanción disciplinaria, que detalla las reglas para la imposición de las sanciones disciplinarias, como la notificación por escrito de los cargos y la oportunidad de presentar pruebas. En este capítulo 5 se regula la clasificación de las personas privadas de la libertad
y también en caso de incumplimiento de las normas de convivencia en los centros penitenciarios, las sanciones disciplinarias. También enfatiza en la importancia de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad en estos procesos. El capítulo 6 de nuestra misma ley de la privación de libertad, bueno, esta lleva enfoque en las reglas y procedimientos relacionados con la privación de la libertad de nuestros PPLs en el sistema penitenciario, y habla también sobre las condiciones de la privación de la libertad, ya que establece las condiciones en las que ésta debe de llevarse a cabo la privación de la libertad, y el aseguramiento también del respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, que se tiene un enfoque en los derechos humanos, que ya esto se encuentra consagrado en nuestra Constitución. También habla sobre los plazos de la privación de la libertad preventiva, ya que nos habla sobre los plazos máximos para la duración de la privación de la libertad preventiva, con el objeto de evitar detenciones prolongadas sin un juicio. También las reglas de la privación de la libertad, el aislamiento preventivo y el derecho, o más bien el respeto a la integridad física y psicológica, ya que se prohíbe el uso de la tortura y los tratos crueles o inhumanos. También la protección de los grupos vulnerables. Y en general, este capítulo 6 asegura que se realice de manera legal, proporcional y respetando los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. También establece las medidas de la protección de los grupos vulnerables y las reglas específicas para la privación de la libertad de los adolescentes, que más adelante vamos a abordar el tema de la ley del sistema integral de justicia penal para los adolescentes. El capítulo 7 de nuestra misma ley de la justicia restaurativa tiene un enfoque en promover y regular la implementación de la justicia restaurativa en el sistema penitenciario. Nos define, ¿no?, qué es la justicia restaurativa, con un enfoque que busca la reparación del daño causado por el delito, la reconciliación de las partes involucradas y la reintegración de las personas privadas de la libertad a la sociedad para que en un futuro no vuelvan a cometer un ilícito. También habla sobre la promoción de la justicia restaurativa como un medio para resolver conflictos y delitos, especialmente en los casos de la delincuencia juvenil. También sobre la participación activa de las partes y el reconocimiento de la reparación del daño, ya que es muy importante la participación activa de las partes involucradas, incluyendo las víctimas, los defensores y la comunidad en los procesos de la justicia restaurativa. También nos habla sobre el apoyo a las víctimas, ¿no?, ya que establece medidas para brindar el apoyo a las víctimas en los procesos de la justicia restaurativa, donde se garantiza el derecho de ser escuchadas y recibir una reparación, así como la reinserción social y los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como una herramienta importante en el enfoque de la justicia restaurativa. Este capítulo 7 busca la reparación del daño causado por el delito, la reconciliación y la reintegración de los PPLs, y enfatiza en la participación activa de las partes involucradas en los procesos de la justicia. Además, busca proporcionar apoyo a las víctimas y promover, la reinserción social. El capítulo 8 de las sanciones y medidas de seguridad se centra en las sanciones que pueden ser impuestas a las personas privadas de la libertad, así como las medidas de seguridad, las sanciones penales, como parte de su condena, incluyendo la privación de la libertad y las multas. Los fines de las medidas de seguridad tienen como objetivo la atención y el tratamiento de la persona con el fin de eliminar el peligro que éstas representan. También sobre la duración que deben de tener estas medidas de seguridad y el tratamiento, y también nos habla que es muy importante el tratamiento y la rehabilitación, ya que reconoce la importancia del tratamiento y rehabilitación de las personas sometidas a medidas de seguridad, así como también el respeto a los derechos fundamentales y la diferenciación entre sanciones y medidas de seguridad, ya que ésta establece que las medidas de seguridad no pueden ser utilizadas como sustitutas de una pena penal. Este capítulo establece, las diferencias entre ambas y enfatiza
la importancia de garantizar que las medidas de seguridad tengan un enfoque en el tratamiento y rehabilitación de una persona sometida a ellas. También, pues bueno, que se aseguren los derechos fundamentales de las personas bajo estas medidas. El capítulo 9 de las personas privadas de la libertad en semilibertad, bueno, que se enfoca en el régimen de semilibertad, que permite que las personas privadas de la libertad, nuestros PPLs, puedan trabajar o estudiar fuera del centro de reclusión durante el día. Esta parte de la ley nos menciona sobre el régimen de semilibertad, que establece las reglas para la aplicación del régimen de semilibertad y que permite a las personas privadas de la libertad salir de prisión durante un día para trabajar o estudiar. También sobre los requisitos para este régimen, el control y supervisión, ya que establece los mecanismos de control y supervisión para las personas de este régimen con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones establecidas, así como también los procesos de reincorporación y los derechos y deberes de estas personas en semilibertad, incluyendo, bueno, el respeto a su dignidad y la obligación de cumplir con las condiciones de este régimen. En términos generales, nos habla nos habla sobre las personas que están privadas de la libertad, que tienen el derecho de trabajar o estudiar fuera de los centros de reclusión durante el día, y bueno, también se establecen los requisitos, las reglas y los procedimientos para garantizar que este régimen fomente la reinserción social y la reintegración como personas normales en la sociedad. Del régimen, el siguiente capítulo de establecimientos penitenciarios y centros de internamiento, bueno, se enfoca en la regulación de estos establecimientos penitenciarios y centros de internamiento. Nos habla sobre la clasificación de estos establecimientos en función de su nivel de seguridad y de los regímenes de ejecución penal que albergan como régimen cerrado, semiabierto, abierto y de medio libre. También sobre la infraestructura y las condiciones de vida, ya que establece las normas y los estándares de infraestructura y condiciones de vida en los establecimientos con el objeto, bueno, de garantizar la dignidad y los derechos de los PPLs, así como la atención a los grupos vulnerables y la seguridad y control, ¿no? Ya que necesita de un control en estos establecimientos penitenciarios para evitar fugas, incidentes violentos o, bueno, asegurar la seguridad de las personas privadas de la libertad. También nos habla sobre la revisión y supervisión por parte de las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de estas normas y las actividades en este establecimiento, ya que se promueve el trabajo y actividades de estos establecimientos como parte del proceso de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de la libertad. En general, se regulan los aspectos relacionados con los establecimientos penitenciarios y centros de internamiento, ya que garantiza que se cumplen con los estándares de dignidad y derechos humanos, especialmente para los grupos vulnerables. También se enfoca en la seguridad y control, revisión de estos centros, así como en la promoción del trabajo y las actividades como parte de la rehabilitación y su reinserción social. El siguiente capítulo de las visitas y comunicaciones, que se enfoca en las regulaciones relacionadas con las visitas de los familiares y de las personas privadas de la libertad. El siguiente capítulo de la justicia restaurativa en materia penal y juvenil, que se enfoca en la implementación de la justicia restaurativa en el método penal y en el sistema de justicia penal juvenil, pues nos habla sobre la implementación de la justicia restaurativa, ya que promueve la implementación de la justicia restaurativa con un enfoque para resolver conflictos y delitos tanto en el ámbito penal como en el sistema de justicia penal juvenil. También nos habla sobre la participación de las partes, ¿no? Ya que destaca la importancia de la participación activa de las partes involucradas, incluyendo víctimas, ofendidos y la comunidad. Para esto vamos a hablar también entonces sobre la ley del sistema integral de justicia penal para adolescentes, ¿no? Ya que esta ley establece el propósito de la ley, que es el regular el proceso penal para los adolescentes, y define también los términos clave, ¿no? Ya que enfoca
la protección de los derechos humanos de los adolescentes en el sistema de justicia penal, incluyendo, su derecho a la igualdad y a un juicio justo. También se establece el sistema de justicia penal para adolescentes que incluye autoridades especializadas y reglas específicas para este proceso. Y al hablar también, de esta ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes, tenemos que entender, que es una ley de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana y que se va a aplicar a quienes se les atribuye la realización de una conducta tipificada como un delito por las leyes penales y que tenga, entre los 2 años cumplidos y menos de 18 años de edad, y ya que es competencia de la Federación o las entidades federativas en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución política, así como también en los tratados internacionales de los que México, pues sea parte, En el objetivo de esta ley entendemos, establecer el sistema integral de justicia penal para adolescentes en la República Mexicana y así como, pues garantizar los derechos humanos de las personas de estos adolescentes a los que se les impute o resulten responsables de una comisión de un delito tipificado como delito, Otro de los objetivos es determinar las medidas de sanción correspondientes a quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales durante su adolescencia, según, el tipo de su grupo etario, Para los grupos de edad, la aplicación de esta ley distingue de 3 grupos etarios: de 12 a menos de 14 años, de 14 a menos de 16 años y de 16 años a menos de 18 años. Hay que entender que la aplicación de esta ley a las personas mayores de edad o a las personas que se les atribuyan la comisión de una participación de un hecho señalado como delito, se les aplicará, esta ley, Para eso también hay que comprobar la edad, Para que todos los afectados de esta ley, la edad a considerar será la que se tiene la persona en el momento al haber realizado un hecho que la ley señale como delito, el cual, se va a acreditar mediante el acta de nacimiento expedida por el registro civil. También nos habla sobre las presunciones de edad, ya que si existen dudas de una persona adolescente, se le presumirá como tal y quedará sometida a esta ley. Hasta un tanto, se compruebe lo contrario. Cuando exista duda de que se trata de una persona mayor de edad de 12 años, se presumirá como niño o como niña, También nos habla sobre la salvaguarda de los derechos de las personas sujetas a esta ley, ya que garantiza los derechos humanos y esta ley enfatiza en la protección de derechos humanos de los adolescentes, incluyendo al derecho a la defensa, a ser tratados con dignidad, al respeto y a un juicio justo. Nos habla también sobre las medidas alternativas. Se promueve el uso de las medidas alternativas al encarcelamiento para los adolescentes, como la reparación del daño, la asesoría, la orientación y el servicio a la comunidad. También nos habla sobre la especialización de las autoridades, ya que establece la creación de autoridades especializadas en esta materia en la justicia para adolescentes, como los jueces y fiscales especializados en casos juveniles. También nos menciona la protección de datos y privacidad, ya que la ley protege la privacidad de los adolescentes y prohíbe la difusión de información para que se pueda revelar su identidad. También nos aborda sobre la participación activa de los padres o tutores, ya que son los padres o tutores legales de los adolescentes tienen un papel importante para el desarrollo y el proceso y deben ser informados y consultados. También nos habla esta ley sobre la presunción de inocencia, en el capítulo 1, ya que toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por un órgano jurisdiccional en términos que la ley señale. Es por eso que es importante hablar también sobre las medidas cautelares y de sanción que se le impongan a las personas adolescentes, ya que deben de corresponder a la afectación causada por su conducta, tomando en cuenta las circunstancias personales de las personas adolescentes, siempre en su beneficio. También, al igual que la ley nacional, nos habla sobre la reinserción social y familiar, ya que este es un proceso integral que se debe desarrollar durante la ejecución de la medida o sanción, cuyo objeto es garantizar el ejercicio de los derechos de la persona adolescente encontrada responsable de una comisión de un delito. La reinserción social
del pleno ejercicio de sus derechos y libertades tras el cumplimiento de las medidas ejecutadas con respeto a los derechos humanos de la persona adolescente. También nos habla sobre las medidas de privación de la libertad como medida extrema y por el menor tiempo posible, ya que las medidas de privación de la libertad se utilizarán solamente como medida extrema y excepcional y solo se podrá imponer a personas adolescentes mayores de 14 años por los hechos constitutivos de un delito que esta ley señala por un tiempo determinado y la duración más breve posible. También nos habla el capítulo 2 de los derechos y deberes de las personas adolescentes, a la protección a la intimidad, a la confidencialidad y a la privacidad, así como al registro de sus procesos y también a las garantías de su detención, ya que toda persona adolescente debe ser presentada inmediatamente al Ministerio Público o al juez de control especializado dentro de los plazos que establece esta ley, garantizando sus derechos y su seguridad desde el momento de su detención, ya que se asegura que las personas adolescentes permanezcan en lugares distintos a la de los adultos. En todos los casos habrá un registro inmediato para su detención. Es importante tener en cuenta que las leyes pueden cambiar con el tiempo, por lo que habría que revisar constantemente que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes no cambie, ya que esta puede cambiar, ya que está en constante reformación. También esta ley enfatiza mucho en la cercanía con los padres, ya que la persona adolescente que se encuentra privada de la libertad, tiene derecho a cumplir su medida en el centro de internamiento más cercano al lugar de su residencia habitual de sus familiares, por lo que no puede ser trasladado a otros centros de internamiento de manera arbitraria. También es importante tener en cuenta, y muy similar a la ley nacional, hago referencia también al artículo 18 constitucional, el derecho a la educación, ya que las personas adolescentes tienen derecho a cursar el nivel educativo que corresponda y a recibir instrucción técnica o formación práctica sobre un oficio, arte o profesión y enseñanza e instrucción de diversas áreas de conocimiento. Esta ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes nos enfatiza mucho también, al igual que la ley nacional, en la reinserción social, ya que enfoca en la reinserción y la reinserción social para adolescentes, incluyendo los programas de asesoría y orientación, como ya lo mencionábamos anteriormente. También nos menciona sobre la justicia restaurativa, ya que se refiere a los principios y procedimientos de la justicia restaurativa aplicables a los adolescentes, así como al Sistema Nacional de Justicia Penal para Adolescentes, ya que describe la coordinación y cooperación entre las autoridades estatales y federales en la implementación de la ley. Ya para finalizar con este podcast, vamos a concluir hablando sobre el artículo 21, que es muy importante, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos habla sobre la investigación de los delitos, ya que esta corresponde al Ministerio Público, a las policías, los cuales actuarán bajo la conducción y el mando de aquel ejercicio en esta función. Nos habla también sobre la imposición de las penas, su modificación y duración, ya que son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Nos habla también sobre la seguridad pública, ya que es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Y el propósito de este artículo 21 es, establecer los fines, que son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad del patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público, la paz social, de la conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes de esta misma materia. Es muy importante señalar que la seguridad pública comprende, la prevención, la investigación, la persecución de los delitos y, la sanción de las infracciones, ya sean administrativas o de cualquier grado, dependiendo de él, que sea ilícito en los términos de esta ley y con sus respectivas competencias según lo señala la Constitución.
es muy importante hablar que las instituciones de seguridad pública, que incluye también la Guardia Nacional, son de carácter civil, disciplinado y profesional, y es el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes que deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está sujeto bajo la regulación de la selección, ingreso y formación, permanencia de los integrantes de estas instituciones de seguridad pública. Es muy importante que señalar también que dentro de este artículo 21 el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, bueno, como lo mencionábamos, solo para reiterarlo, corresponde al Ministerio Público, y la ley va a determinar los casos en los que los particulares pueden ejercer la acción penal ante la autoridad jurisdiccional. Bueno, de esta forma concluimos con este podcast Hablando con Derecho. Nos encontramos hablando sobre temas de derecho la siguiente semana, así que esto es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima.